Bueno, y ya está conectado con nosotros el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Muchísimas gracias, expresidente, por este contacto con TN Central. Muchas gracias a usted, mi saludo, a TN Central, a Sergio, a usted, Carolina, a todos sus oyentes y personas que los siguen en las redes, en la televisión, a ese país tan bello que es Argentina, a esa ciudadanía tan culta que es la ciudadanía argentina. Uribe, a ver, acá estaba leyendo un comunicado de Amnistía Internacional fechado el 7 de mayo, donde habla y expresa la preocupación de la organización por las denuncias de desapariciones y violencia sexual contra manifestantes. Recién leía fragmentos de la declaración de la portavoz del Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia, ¿no? Donde habla de las denuncias de excesos por parte de las fuerzas de seguridad. Como expresidente, ante tan graves denuncias, ¿qué cree que debería hacer hoy el gobierno de Iván Duque? No, primero, Carolina, déjeme poner esto en contexto con inmenso respeto. Este país siempre ha sido respetuoso de la protesta social. Si usted me dijera hay razón para la protesta social, mire, el país venía muy bien en su economía, en su tejido social, mejorando. Hasta febrero del año 19 llegó la pandemia, afectó esto. Este país había bajado la pobreza al 27% cuando en el 2002 la teníamos en el 50-52. ¿Qué nos ha pasado con la pandemia? A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, la pobreza se ha subido al 42%. Por eso el gobierno está buscando recursos de los sectores más adinerados del país para poder atender más política social y enfrentar esta grave crisis de pobreza. Una cosa son las protestas que se respetan. Otra cosa es el vandalismo y la violencia. Vamos a hablar de la fuerza pública. La fuerza pública de Colombia ha sido democrática, Carolina, ha sido respetuosa de los derechos humanos, no ha estado al servicio de dictaduras. Y cuando alguien de la fuerza pública colombiana ha fallado, ha sido llevado a la cárcel severamente. La Fiscalía de Colombia está investigando 3 hechos de la policía. Y que tenga usted la certeza de que si ha habido alguna violación de derechos humanos, eso lo sancionan. Pero mire, la misma alcaldía de Bogotá, que es una alcaldía de oposición al gobierno del presidente Duque, sacó un comunicado diciendo que unas noticias sobre desaparecidos eran falsas, que esas personas han aparecido. O sea que aquí se respeta la violencia, se respeta la protesta, se rechaza la violencia, se pide justicia cuando hay alguna violación de derechos humanos, pero hay mucha mentira para desacreditar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Usted ha manifestado el apoyo a las fuerzas en este contexto de cuestionamientos y de denuncias. ¿Hace algún tipo de autocrítica en este contexto tan convulsionado de ese respaldo cuando justamente se están investigando algunos abusos por parte de las fuerzas? Dale. Un error de una persona, de 2 o 3 personas no puede afectar toda la fuerza. Usted no sabe lo que ha sufrido la fuerza pública colombiana. Ustedes están mostrando las imágenes. Es que mire, por ejemplo, ese sistema de transporte masivo en Cali, el vandalismo, no la protesta, separemos, el vandalismo donde está incidentes de FARC, la segunda narcoguerrilla que es el ELN, un país con más de 150.000 hectáreas de droga. Ese vandalismo destruyó el 60% de ese sistema de transporte masivo. Hay más de 700 policías heridos, policías que han intentado quemar estando desarmados. La policía colombiana en el control de los desmanes no utiliza armas letales. Inclusive el vandalismo quemó un hotel donde estaban unos policías durmiendo desarmados. Usted se imagina, Carolina. Entonces, este país ha sufrido mucho narcoguerrillas y paramilitarismo. Cuando yo fui presidente dije ni lo uno ni lo otro. Desmontamos el paramilitarismo, debilitamos mucho las guerrillas y fortalecimos las Fuerzas Armadas. Usted sabe que he visto, Carolina, ya en algunas partes de Colombia la gente armándose y disparando. Entonces aquí a los ciudadanos hay que protegerlos, de acuerdo con los derechos humanos, con la institucionalidad democrática de Colombia, con la Constitución, pero protegerlos, porque podemos llegar a algo que le hizo mucho daño en Colombia. Fue que todo el mundo empezó
autodefenderse. Y eso creó el paramilitarismo, que fue tan cruel como la guerrilla de la FARC o las otras guerrillas narcotraficantes. Entonces yo defiendo la fuerza pública, por supuesto. Es la única opción constitucional de Colombia. Ni guerrilla, ni narcotráfico, ni autodefensa. Defiendo la fuerza pública en un marco de eficacia y de respeto a los derechos humanos, Carolina. Expresidente, pero ¿no cree usted que la forma justamente de legitimar la acción de las fuerzas es que sirvan su propósito y que haya total tolerancia, absolutamente cero a cualquier tipo de violencia institucional e investigación exhaustiva ante cualquier denuncia? Colombia lo ha hecho, Carolina, y lo está haciendo. Pero a mí me parece muy importante que la comunidad internacional sepa que las Fuerzas Armadas de Colombia son democráticas, que aquí cualquier exceso se sanciona, que han sufrido mucho y que el único camino que este país tiene, para evitar ese fenómeno de que la gente se arme, haya autodefensas que dio mucha dificultad desmontar en el pasado, hicieron mucho daño, es que las fuerzas institucionales, de acuerdo con los derechos humanos, o el video de la viuda del capitán de la policía asesinado hace 2 o 3 días al sur de Bogotá, el sufrimiento de esa señora. Y yo decía, la señora del policía sufre lo mismo que la señora del civil asesinado, por Dios. Entonces, sí, Carolina, se lo repito, es el único camino que tiene Colombia, las Fuerzas Armadas, dentro de la Constitución y dentro de la ley. Y, por supuesto, con observancia rigurosa de los derechos humanos. Nicolás Wiñaski, mi compañero, le va a hacer una pregunta, expresidente. ¿Cómo le va, Uribe? Un gusto. No sé si tiene una opinión formada sobre lo que dijo el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, que públicamente le pidió a Colombia que cese con la violencia institucional, ¿no? No, yo creo que está equivocado el presidente Fernández, mal informado. Ojalá la Embajada de Colombia en Argentina le informara bien. Aquí no hay violencia institucional. Aquí, miren, en el año 19, sin ninguna justificación, lanzaron toda la violencia contra un gobierno que estaba empezando y tuvo éxito. Y esta violencia la han promovido sectores políticos muy radicales, amigos del régimen de Venezuela y bastante afines del narcoterrorismo, de la FARC, del ELN, etc. Ellos han sido promotores de esta violencia. Yo sí le rogaría al presidente Fernández, y se lo digo con inmenso respeto, él nunca ha sentido una palabra mía de ofensa y respeto, de desconsideración, que revise esto, porque aquí no hay violencia institucional, aquí lo que hay es una tremenda violencia orquestada desde el extranjero y por grupos políticos extremistas aquí contra la democracia colombiana. Aquí quieren destruir una democracia, su aparato productivo, el ánimo de sus gentes en un país que tiene futuro para tener una tercera Cuba o una segunda Venezuela que no tienen futuro. Inclusive vean un video que está en mis redes, el señor Diosdado Cabello, incentivando toda esta acción contra el pueblo colombiano, incentivando toda esta acción contra el pueblo colombiano, diciendo que manda la guerra a las calles de Colombia, un país que generosamente ha recibido a 1.600.000 inmigrantes venezolanos y que les da todas las posibilidades aquí en esta tierra. Sergio. Expresidente Álvaro Uribe, muchos analistas consideran que el proceso preelectoral que vive su país de alguna manera puede ser un obstáculo para que este conflicto se encauce. ¿Cree usted que las elecciones de mayo del año próximo efectivamente pueden ser un factor que desaliente que finalmente este conflicto pueda solucionarse? ¿O cree usted que por el contrario las fuerzas políticas están maduras como para poder focalizar en esto y en todo caso aislar la política electoral de este conflicto? Esto tiene, don Sergio, un procedimiento muy bien definido internacionalmente. En el año 19 fue la etapa de afectación de la normalidad. Ahora han mostrado que han escalado la violencia, ojalá no lleguen al copamiento. Están en esa tarea de destruir la democracia colombiana, el aparato productivo, para construir en las elecciones del año entrante el socialismo siglo XXI destructor de nuestras democracias.
Ahora, habría sido mejor que el gobierno hubiera tomado unas decisiones el año pasado. Por ejemplo, nosotros en agosto dijimos, es oportuno hoy, en plena pandemia, pero lejos de elecciones, una reforma tributaria moderada que le imponga unos impuestos mayores a los sectores más pudientes para poder financiar esta agudización de la pobreza. En ese momento, así, las normas que se hubieran adoptado hubieran sido de aplicación posterior, no habríamos tenido este problema de la cercanía electoral. Pero yo creo que ese problema tributario va a ser el de menor importancia. Fue el gran detonador para que esta violencia que venían preparando apareciera. Pero el gobierno retiró esa reforma y se necesita una reforma, pero una reforma sencilla, que no tenga nada agresivo contra el pueblo colombiano, que la paguen los sectores más pudientes para atender esta pobreza. Yo creo que hay que sacarlo. Nosotros tenemos que escoger entre hacerla y entre no hacerla o hacerla y, por ejemplo, garantizarle a todos los estudiantes universitarios colombianos de los estratos de menores ingresos universidad gratuita. Poder enfrentar ese problema del desempleo de los jóvenes. Una de las propuestas a financiar con estos recursos es que alguien que emplea a un joven, el gobierno le ayuda durante un tiempo a pagar la seguridad social de ese joven. El empleador le paga el salario, sus prestaciones, pero el gobierno paga la seguridad social. Para eso se están buscando los recursos. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Uribe, usted ha hablado en varias ocasiones por estos días de grupos narcoterroristas vandálicos. ¿Quiénes estarían atrás de estos grupos? ¿Cuáles son los elementos que usted toma en consideración para hablar de la presencia, repito, de grupos narcoterroristas vandálicos? Es un hecho notorio en Colombia, Carolina. La fiscalía, la misma fiscalía que está investigando 3 casos contra la policía de Colombia, que también ha desmentido, como desmintió la alcaldesa de Bogotá, una serie de falsas acusaciones. Es la fiscalía que también ha dicho que detrás de esta violencia están el ELN, los disidentes FARC, otros grupos narcoterroristas. Es que el presidente Duque recibió el país con 209.000 hectáreas de droga. ¿Cuál paz, por Dios? Lo de La Habana fue un engaño. Han hecho un gran esfuerzo y todavía hay 150.000 hectáreas de droga. No hay democracia que pueda garantizar la seguridad con ese hectareaje de droga. Y mire, y estos grupos están protegidos en Venezuela, pero abiertamente. Eso ya no es un secreto. Cuando yo empecé la presidencia en el 2002, eso existía, pero Venezuela los protegía ya clandestinamente. Hoy la protección es abierta, porque además esos grupos se han constituido en un factor de protección de la tiranía de Nicolás Maduro. Vamos a sumar, ya estamos sobre el horario de nuestro compañero Franco Mercuriali, que también se va a sumar a esta entrevista, expresidente. Hola, Franco. Hola, Caro, ¿cómo están? Buenas noches, gracias Álvaro Uribe por esta nota y por los testimonios que está dando. Quería preguntarle si usted ve a nivel regional la posibilidad de que se extienda este tipo de conflictos que están ocurriendo en Colombia. Pues aquí hay una gran afán en la región de instalar socialismo siglo XXI, que en países como Colombia, que tiene una sólida democracia, o Chile, empiezan un proceso electoral a través de la violencia, para después llegar por las elecciones a la toma del poder. Yo decía que este país se tiene que preparar para adelantar esa política social complementaria muy fuerte ahora, y para evitar entregarle el país a estos grupos en el año 22. El país se está dando cuenta, sin estar en el gobierno, estos grupos han hecho este año, ustedes se imaginan estando en el gobierno, y es menos difícil atajarlos en las elecciones del 22 que padecerlos si se acaban de tomar el poder. Bueno, nosotros titulábamos hoy, un poco para hablar de este tema y también introducir esta entrevista, Colombia sin paz, ¿no? Hubo un acuerdo de paz, pero uno tiene la sensación de que la violencia pasa como por periodos de estar latente o de manifestarse, pero es muy difícil desde hace ya demasiado tiempo para Colombia encontrar paz, ¿no? Y los brotes de violencia realmente son un enorme flagelo para el país. ¿Qué ha pasado? ¿Qué lectura hace usted de lo que pasó incluso en el diálogo entre la clase política para que la paz no se pueda sellar?
Carolina, mire, déjeme decirle, entre el año 2012 y el 2010, en los gobiernos que presidí, este país avanzó mucho en paz, en inversión, en política social. Ya le dije lo que fue la reducción de la pobreza. Usted no sabe lo que fue el crecimiento de la economía. Y nosotros bajamos, por ejemplo, aquí asesinaban 20, 25 periodistas al año. Yo habría querido 0. El último año me asesinaron 1. Asesinaban 170 líderes de los trabajadores al año. Habría querido 0. Por diferentes motivos, la mayoría no políticos. El último año asesinaron 14. Aquí hubo un concepto de seguridad con democracia, bien importante. Eso llevó a Juan Manuel Santos a ganar la presidencia. Y él cambió todo. Y entonces, miren, el acuerdo de paz tuvo una gran oposición. Él no ganó el plebiscito. Y los del no le pedimos al gobierno que abandonara el acuerdo con la FARC, sino que lo reformara. Pero el gobierno prefirió complacer al grupo terrorista de la FARC en lugar de hacer un gran acuerdo nacional. Pierden un plebiscito. ¿Sabe cómo enmendaron ese plebiscito? Ni siquiera a través de una reforma constitucional en el Congreso, ni a través de una reforma legal, con una proposición en el Congreso de la República, un Congreso que lo tenían con dinero, lo tenía sometido el gobierno del presidente Santos. Mire, este país, Carolina, en el año 2013, yo salí en el 10, eran los 3 primeros años de Santos, había logrado un récord por lo bajo de narcotráfico, había bajado a 42.000 hectáreas, cambiaron toda la política, Santos entregó 209.000, la impunidad total, así no hay. Así no hay paz. La impunidad total es madre de nuevas violencias, estimada Carolina. A ver, usted habló y el dato es de que la pobreza se disparó al 42% en Colombia. En este contexto se impulsa una reforma tributaria. Desde el gobierno dicen, bueno, necesitamos incrementar la recaudación. ¿Usted considera que esto fue un error político importante, significativo por parte del presidente Iván Duque? Para nadie es una novedad que usted respalda la presidencia de Iván Duque, ¿no? El partido nuestro se tuvo que oponer a esa reforma. Nosotros seguimos queriendo una reforma tributaria, pero no la que presentó el gobierno. Y qué tristeza, yo quiero al gobierno. El presidente Duque es un gran demócrata, una persona de decencia superior. El gobierno venía muy bien y ha hecho un gran esfuerzo con la pandemia. Pero a nosotros nos pareció que la reforma debió ser más temprano, bastante consensuada, sencilla, con aspectos que no generaran tanta controversia. Lo que estamos proponiendo ahora es háganlo. El país urgentemente la necesita. La democracia necesita atender esta pobreza, pero una reforma bien sencilla. Unos impuestos a los sectores más pudientes, a los sectores adinerados de la nación, para poder canalizarlos en favor de los sectores que se han empobrecido tanto por esta pandemia. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Gracias por esta entrevista con TN Central. Mire, primero les agradezco mucho porque ustedes me han preguntado de todo y lo han hecho con mucha decencia. Yo espero haberles contestado también todo con todo respeto. Díganle al presidente Fernández que le dé una miradita a Colombia, que yo creo que le han dado mala información. Les agradezco mucho y que tengan buena noche. Buenas noches para usted. Gracias.